Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Mi nombre es José Luis Siller, soy cardiólogo pediatra y vamos a hablar de un tema muy interesante. Y es el impacto del ejercicio en la salud cardiovascular. Y vamos a ver, de hablar de que el ejercicio es bueno, aparte que pudiera ser redundante, podría tomarme horas hablar de los beneficios del ejercicio. Así que vamos a brincarnos eso. Pero sí es importante aclarar que precisamente por todos los beneficios que implica hacer ejercicio, es fácil obviar que también hay otra cara de la moneda y está el comportamiento compulsivo del ejercicio, ¿no? Y no me refiero a la búsqueda obsesiva de un cuerpo perfecto que deriva de un canon contemporáneo de belleza del siglo XXI, donde lejos de verse como realmente son las personas, se perciben débiles, feos, poco atractivos. Desde 1993 el psiquiatra estadounidense Harrison Pope designaría el término de anorexia reversa o vigorexia para estas personas. La adicción primaria del ejercicio, que es en la que vamos a enfocarnos, se refiere a la conducta compulsiva del ejercicio como instrumento de control de nuestro estado de ánimo, de nuestro estilo de vida y nuestro peso de manera compulsiva. Se documenta que aproximadamente un 3% de la gente la padece en la población general y casi un 4% en las personas que desarrollan ejercicios en todos los niveles de rendimiento. Estamos cada vez ante más información, sin embargo es muy modesta todavía la aportación científica que podemos encontrar en los portales de divulgación como PubMed y hace falta un estudio organizado. Sin embargo, entre todo lo que encontramos hay un estudio muy bien detallado, un metaanálisis que nos brinda un instrumento de selección de riesgo, que es el Athletic Exercise Index, AEI por sus siglas, que nos ofrece, mediante clasificación de pacientes por edad y conductas, actitudes y costumbres, ciertos grados de riesgo. Y las conclusiones que arroja son preocupantes porque por ahí hablan del ejercicio como una actividad compulsiva que provoca síndrome de abstinencia igualito al que se produce al suspender bebidas alcohólicas y drogas en pacientes que tienen adicciones. Es importante llevar más adelante esa investigación. A nivel físico, también a daños puede llegar a haber fracturas por estrés, lesiones en los tendones, anemia, caídas en la capacidad de respuesta al estrés inmunitario y principalmente daños en el corazón. Y en ese tema es donde nos vamos a enfocar. ¿Por qué considerar que el corazón está en riesgo de daño? Por tres puntos principales. Número uno, la menor longevidad del atleta de alto rendimiento en comparación a la población general. Paradójicamente, entre más hacen ejercicio, más se acorta la vida. Segundo punto, la incidencia de riesgos fatales como fibrilación auricular, taquicardia paraventricular, en pacientes que practicaron ejercicios de alto rendimiento. Y finalmente, la incidencia de muerte súbita en este grupo de pacientes. Para explicar este tipo de incidencias en pacientes menores de 35 años, tenemos varias entidades hereditarias o con las que nacemos, como la displasia hemogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica y diversos tipos de arritmias que escapan de esta sesión. Para las personas mayores de 35 años, la mayoría se explican mediante un infarto o un miocardio por diversos factores que tienen que ver con el sedentarismo, adecuada nutrición, estilos de vida, que también escapan de esta sesión. Pero hay un rubro de pacientes que no se explica de manera satisfactoria por qué pasan ese tipo de cosas y nos obligan a ampliar nuestra capacidad de hacer diagnóstico. Vamos a analizar varios detalles. Uno de ellos es la comparativa que desde principios de los 90 se hacía entre pacientes con fibrilación auricular que habían experimentado un grado alto de atletismo con marcadores de infarto en la sangre como la troponina y el péptido natriurético, lo cual nos hace pensar que ya había un daño acumulado antes de que pasara la fibrilación. Pero no es hasta 7 años después, en 1997, que Goldberg hace una atractiva propuesta de cómo explicar esa incidencia de una manera más específica, y esta teoría de la fibrosis del corazón.
La fibrosis es el desarrollo de un exceso de tejido no funcional que sustituye las células cardíacas y en consecuencia un proceso reparativo, en contraposición de las células constituyentes del órgano tejido. Esto se produce debido a un proceso inflamatorio agudo o crónico y en el caso de los atletas se respalda por la expresión de marcadores de fibrosis como fibronectina y metaloproteinasa. Es bien sabido que los pacientes que desarrollan ejercicio presentan cambios muy marcados con 3 horas a la semana durante 3 semanas y son disminución de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y en el reposo, mayor consumo de oxígeno de parte del músculo cardíaco y un aumento del volumen o hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sin embargo, del lado derecho no se ha estudiado debidamente el impacto en el músculo cardíaco. Desde 1954 sabemos que hay un aumento en la presión de la arteria pulmonar, que es la salida del lado derecho del corazón, relacionada al aumento del ejercicio. Se va regulando conforme el paciente sigue haciendo ejercicio. Sin embargo, si mantenemos un nivel alto de desempeño físico, caemos en el riesgo de que esa presión vuelva a ser un pico, pero un pico muy alto. Estamos hablando de 4 o 5 veces lo que corresponde el estado basal de la presión arterial. Y eso puede explicar el impacto que ha tenido en el ventrículo derecho la fibrosis en los pacientes que experimentan arritmias. Pues tenemos 2 estudios que se complementan y el primero es el de Oxford. Él estudió a pacientes que habían salido de un maratón inmediatamente, 24 para ser precisos. De los 24, 16 tenían datos agudos de dilatación del ventrículo derecho y aumento de la presión de la arteria pulmonar del lado derecho, o sea, la arteria que va a los pulmones. Pero él la caracterizó como un proceso reversible benigno. Sin embargo, la Gersh y colaboradores llevan un poquito más adelante este estudio y nos indican que en pacientes que experimentaron esos cambios agudos mediante una resonancia magnética, 13% tienen efectos permanentes en el músculo cardíaco, específicamente en el lado derecho. ¿Cómo y cuándo sospechar de un paciente que puede presentar miocardiopatía de atleta? Hoy se ha planteado que dar seguimiento a los cambios en la inversión de la onda T, parte del electrocardiograma, nos puede alertar de manera oportuna riesgo de desarrollar miocardiopatía del atleta. Heisger encontró en una serie de sujetos con fibrilación ventricular un patrón de repolarización precoz en el lado derecho del corazón del electrocardiograma en reposo, reforzando la idea de que la estructura más afectada durante el ejercicio es el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Lo último que uno como médico recomendaría es suspender o evitar el ejercicio. Sin embargo, si vamos a emprender una práctica de alto rendimiento físico, como los maratones, el Ironman, escalar, es importante estratificar riesgos y identificar mediante un escrutinio de pacientes quién es apto y quién no. Y eso para eso tenemos 3 herramientas. La historia clínica, investigar antecedentes, la evaluación del médico al paciente y un estudio complementario que puede ser el electrocardiograma y o electrocardiograma. Para más información, mi nombre es José Luis Guía, soy cardiólogo pediatra y ya saben cómo encontrarme.